Buenas noches, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, donde vamos a seguir hablando de las movidas de las campañas presidenciales, de la campaña de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda, a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Y me acompaña esta noche Luis Eduardo Maldonado, también del equipo político de Noticias Caracol. Luis Eduardo, buenas noches. Un gusto estar nuevamente en Sala de Prensa. Y también aprovecho de inmediato para saludar a nuestros dos invitados esta noche, al doctor Jason Torres, doctor en Derecho Constitucional. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por su invitación. Y también, por supuesto, a nuestro analista de cabecera, Gabriel Cifuentes, que nos acompaña también para darnos luces y analizar lo que está pasando en las dos campañas. Gabriel, buenas noches. Rubén, Flaco, y a Jason y a toda la audiencia, feliz noche. Bueno, si les parece, quisiéramos analizar, digamos, lo que ha pasado hoy en las dos campañas. Que uno podría decirlo, Luis Eduardo y nuestros dos invitados, que se ha trasladado de alguna manera también como al plano judicial, por las decisiones que ha tomado hoy la justicia, por las acusaciones que se han dado desde las dos campañas. Y quisiera empezar, Luis Eduardo, por la noticia, una de las noticias políticas del día, y es la decisión de la Procuraduría de suspender a la congresista, a presidenta de la Comisión de Acusaciones y representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, después de su intención, a través de un auto, de suspender al presidente de la República por presuntamente participar en política. Lo que estamos viendo, Rubén y televidentes, es el segundo capítulo. Para hacer un poco de contexto, el primer capítulo se registró ayer cuando sorprendió al país la presidenta de la Comisión de Acusación diciendo que iba a suspender provisionalmente al presidente por falta gravísima por participar en política. Esto armó una tormenta política. Ella finalmente presentó ese auto ante la Comisión de Acusación de la Cámara, pero se le vino encima el mundo político y jurídico diciendo que ya no podía hacer eso porque a nombre propio no lo podía decidir, que había un trámite en el Congreso de la República que violó. Y el segundo capítulo se vive hoy. Ya entra en acción la Procuraduría General de la Nación con dos decisiones, Rubén. Dos decisiones. ¿Cuáles son, Luis Eduardo? La primera es una investigación disciplinaria en contra de Gloria Elena Arizabaleta en su condición de representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y la segunda, tal vez la más grave, Rubén, dice textualmente: suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de representante a la Cámara a Gloria Elena Arizabaleta hasta el 20 de julio de 2026, que culmina el periodo constitucional para el cual fue electa. Es decir, no termina los 4 años de congresista. Ajá. De hecho, ella tenía para hoy, Luis Eduardo, una rueda de prensa programada en la que a través de esa convocatoria decía se va a dirigir al país como para explicar los alcances de esa idea que ella había planteado a través de este auto, y era el de suspender al presidente de la República. Pero yo quiero que le demos la palabra a nuestros dos invitados para analizar estas decisiones que se han dado hoy. Uno podría decir que no le salió bien a la representante Gloria Arizabaleta esta idea de suspender al presidente de la República sin antes surtir el trámite que está arreglado en la Constitución, y es que sea la Comisión de Acusaciones, la plenaria de la Cámara y termina con la plenaria del Senado ya decidiendo sobre el futuro del presidente de la República. Empiezo por usted, doctor Torres, con su análisis. Sí, yo creo que estamos en un escenario cada vez más peligroso, en mi opinión, de deterioro institucional, de una afectación del principio de división de poderes, del principio de legalidad, del valor democrático de las instituciones. Y creo que es algo que debemos defender todos. En esa línea de ideas, pues evidentemente la salida, diría yo, lamentable de la congresista, pues no queda otro camino, diría yo, que efectivamente la actuación de la Procuraduría, que en mi opinión está ajustada a derecho, que me parece correcta, dado que pues, el exabrupto jurídico de la congresista es demasiado grave para no atenderlo. De manera tal, pues que creo que estamos viendo un escenario donde tenemos, creo que todos los colombianos, de concientizarnos de la enorme importancia de cuidar nuestras instituciones y de un correcto funcionamiento, sin perder de vista algo que también creo importante,
Si bien la congresista se excedió, también es verdad que debe haber una actuación de nuestras instituciones respecto a la actuación del presidente, porque quiso en efecto la Constitución de 1991 morigerar el poder del presidente. Y estas salidas lamentables del presidente pues también han generado una tensión que está teniendo una respuesta, a veces no es la mejor, pero que sí nos pone a reflexionar a todos de la necesidad de pronto de mejorar estos mecanismos de control. Gabriel, con esta decisión de la Procuraduría General de la Nación, bueno, faltan pocos días para que termine esta legislatura, pero el Congreso de la República, o mejor, el pacto histórico, se queda sin un voto en el Congreso de la República, sin una ficha que podría ser clave, aunque está cuestionando y pide suspender al presidente, es del pacto histórico. ¿Queda cojo el gobierno con algún voto clave para estos días finales de la legislatura? Gabriel. Pues Flaco, hay dos aspectos que me gustaría plantear. El primero es que efectivamente el pacto histórico, pero también es cierto que en estos momentos la agenda legislativa no está siendo el centro del debate y no está en el centro de la atención. Es decir, el trámite de proyectos en el Congreso en esta cuarta legislatura, a pocas semanas de que se acabe la última legislatura, tiende a ser estéril. Entonces, el impacto político de cara a la agenda legislativa del gobierno es mínima. Además, teniendo en cuenta que incluso después de esta situación que se presentó esta semana, el mismo gobierno salió a denunciar la supuesta extorsión del cual habría sido objeto por parte de la congresista. Pero hay otro aspecto que me parece importante analizar desde lo político, y es que nadie se podía explicar, si no fuera por razones políticas, una torpeza como la que cometió desde el punto de vista jurídico la representante Arizabaleta. Pero lo curioso de esto es que parece que tanto el oficialismo como la oposición quedaron en tablas, porque ambos salieron a criticar la decisión del representante, ambos salieron a denunciar el exabrupto de lo que significaba desde un punto de vista constitucional, entendiendo que además esa decisión era una papa caliente política que ni el oficialismo ni la oposición hubieran podido capitalizar. Así que en términos políticos, esta decisión de la representante no creo que haya generado el cisma o el terremoto político que muchos anticiparon era la causa o la razón por la cual había salido con una decisión tan abiertamente inconstitucional. Bueno, la Procuraduría la suspende, doctor Jason Torres, pero ¿qué viene ahora? No solo es la suspensión y la investigación que le abren. ¿La pueden sancionar? ¿Hasta dónde podría llegar una sanción? No, el tema, en mi opinión, es bastante grave. No solamente la sanción, con lo que ello implica de la suspensión, perdón, actualmente, sino la sanción en la Procuraduría respecto a una inhabilidad que puede ser de muchos años, digamos, de una falta enormemente grave, sino que hay elementos en los cuales la investigación penal debería avanzar. Sí, ahí hay algunos delitos, creo que uno muy evidente, que es el de prevaricato, que probablemente pues la Corte Suprema tendrá que avanzar sobre esa investigación, pero claramente la posición de la congresista es sumamente delicada frente a las autoridades. Yo sí quisiera hacer una pregunta, Gabriel, digamos, para ir redondeando esta primera parte de sala de prensa, y es sobre... Algunos interpretaron esta intención de la congresista Gloria Arizabaleta como una jugada política que de alguna manera buscaría beneficiar al Ejecutivo y por ende a la campaña del candidato Iván Cepeda. ¿Qué lectura puede darle usted, Gabriel, a esta hipótesis que se planteó desde varios sectores? Uno entraba a redes sociales y leía a muchos opinadores hablando sobre esta hipótesis. Claro, Rubencho, es que aquí lo que se pensó en un primer momento era justamente que esta decisión de la representante, que además es una representante del pacto histórico, lo que podría hacer es no solo abrir la puerta a una participación en política del presidente que ya ha suspendido, opera como un ciudadano común y corriente. Dos, el hecho de que lo puede victimizar y que puede allanar
o que puede contribuir a ese argumento que ha sostenido el gobierno de que hay una persecución política, que hay un bloqueo institucional, que no lo dejan gobernar y que eso llevar a unas manifestaciones y movilizaciones sociales. Recordemos que hay un antecedente, Rubén y Flaco, y es la suspensión que el procurador Ordóñez le hizo al entonces alcalde Petro, y que lo único que hizo fue darle oxígeno político. De hecho, le dio tanto oxígeno político que lo llevó prácticamente a ser presidenciable en ese momento. Entonces, toda la teoría que giraba alrededor de quién era el beneficiario final en términos políticos iba dirigido al presidente. Pero viniendo de una representante del pacto histórico y teniendo a todos los partidos y a todos los sectores rechazando esta decisión, esta amenaza de suspensión, pues repito, creo que quedamos en tablas y no hay ningún sector que hoy en día pueda capitalizar abiertamente o de una manera, digamos, significativa lo que sucedió esta semana. Pero hay cosas que uno no entiende. Yo me hago muchas preguntas, no sé, Rubén. Gloria es del pacto histórico. Sí. Termina ya en 15 días y se va, pero deja al hermano. O sea, ella hizo campaña avalada por el presidente Gustavo Petro, avalada por el pacto histórico, y deja a su hermano ahora en la Cámara de Representantes. En su curul, podría decir uno. Claro, y enfila sus ataques contra el presidente. Yo no entiendo eso. ¿Ustedes lo entienden bien? Profesor Torres. Pues fíjese. No, pues yo creo que ya entramos en un campo de la especulación. Honestamente, hay tantas cosas de este país que no logramos entender. Me uno a su comentario. Es que queda uno estupefacto realmente con tantas circunstancias. Da la impresión que hay como un pedazo de esa historia que más bien no conocemos. Porque si nos dejamos llevar por los elementos de la sana lógica, pues evidentemente no podemos tener una respuesta coherente. Bueno. Y en ese caso, pues yo los desconozco, no podría decir algo más, pero sí contribuye a un clima enrarecido en la campaña, que creo que no ayuda a nuestra democracia. Eso sí quisiera decir. Digamos que hay actores que se mueven de uno u otro sentido, un poco la línea de lo que estamos llevando a esta discusión, de utilizar medios jurídicos para hacer campaña, y creo que ese camino no es el más adecuado. Sí. ¿Algo rápido para agregar, Gabriel? Claro, Rubén, es que yo creo que aquí hay otro factor, que es la denuncia que hace el presidente de una extorsión, lo cual le añade un ingrediente adicional, y es decir, el presidente dice: esta representante ha venido hostigando al gobierno y a los ministros porque no hemos accedido a sus peticiones, e interpreta que esta suspensión es una retaliación extorsiva. Sin embargo, Rubén, Flaco y doctor Torres, pues se abre otro frente, y es por qué el presidente de la República y los ministros, habiendo conocido de estas supuestas extorsiones, no las denunciaron en su momento. Esto obviamente deja más dudas que respuestas. Claro. Es tan grave la actitud extorsiva de la representante como la omisión de denuncia del gobierno, que estaba siendo sometida a peticiones a juicio del presidente por fuera del marco legal. Claro, bueno, si les parece, hablemos ahora de otro hecho, profesor Torres, y hablemos de que este sí es un hecho tangible, y es la carta de los 20 juristas, que entiendo también usted, profesor Torres, firma, donde exponen la inconveniencia de que Abelardo de la Espriella sea presidente no por su nacionalidad italiana, sino por su nacionalidad americana, por su nacionalidad americana. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes dicen en esta carta para que Abelardo de la Espriella pueda eventualmente ser presidente de la República por esta nacionalidad? Sí. Primero, pues señalar que el doctor Gustavo Gómez Aranguren pues ha tenido también el tema de atender medios, como ex magistrado del Consejo de Estado, creo que lo ha explicado de manera muy detallada. Voy a tratar de hacerlo de manera muy resumida. Sí. No es un asunto menor, por eso decidimos firmar esta carta, dado que tiene que ver con el régimen en que cada país
digamos, determina las condiciones en que se puede dar la nacionalidad. Entonces, una de las condiciones que hay en la nacionalidad de los Estados Unidos, más no de la italiana, no pasa eso con la italiana, hay un juramento que se hace, ¿sí? Ese juramento, más allá de un valor no únicamente moral, tiene, o consideramos, tiene elementos jurídicos digamos, a tener en cuenta. Es un juramento que dice que las personas que adquieren esa nacionalidad pues van a defender con toda su fuerza, con todos sus medios, con todo su conocimiento, los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Si somos un ciudadano cualquiera, como yo o como otros, pues esto realmente no tiene una gran implicación, ya que no tenemos el ejercicio de un cargo como sí lo corresponde al de ser presidente de la República, que no podemos olvidar, efectivamente tiene como función, o una de sus funciones, la defensa de la soberanía de todos los colombianos. Entonces, observamos una evidente contradicción e inconveniencia de que tengamos eventualmente, si se diese el caso en la elección, un presidente en el cual ha jurado lealtad y obediencia a otro país por encima de los intereses colombianos. Entonces no es una cosa cosmética, tiene un desarrollo evidente respecto al valor y a la función presidencial y al valor de la soberanía, que no es cualquier cosa, porque sobre ella cimentamos el orden constitucional. Entonces no es como una idea que, como he escuchado, como no, como ganas de buscar una cosa, enredar, o que los firmantes somos militantes de un partido político. En mi caso no milito en ningún partido político, ni hago proselitismo por ningún candidato en particular, pero como juristas sí tenemos que plantearle a la sociedad nuestras preocupaciones. Y aquí debe haber una claridad de este candidato o de cualquier otro que se encuentre en una situación, o sea, en el futuro o en el pasado se haya encontrado una situación similar, que nos aclare realmente dónde está su lealtad y que si fuese el caso, esta persona renunciaría a la nacionalidad norteamericana para no tener ese tipo de incompatibilidades. O sea, para ustedes, profesor Torres, esto es un asunto más que constitucional, de alguna manera ético. Las dos cosas, porque el orden constitucional sí nos dice en expreso, no solamente esa función, vamos a poner un ejemplo en específico para poderlo comprender. Una de las funciones del presidente es ser la cabeza de nuestras fuerzas militares, ¿sí? Si el presidente eventualmente, este o cualquier otro que tenga ese tipo de nexos con una nación extranjera, la pregunta es, ¿va a servir a los intereses colombianos o va a cumplir el compromiso que firmó y que asumió en la nacionalidad que adquirió con el país extranjero? Obsérvese que allí hay una incompatibilidad, ¿sí? Hay una contradicción y no es una contradicción cualquiera. Así que merece una revisión tanto constitucional, pero también una invitación ética frente a al compromiso que el presidente debe tener en todos los colombianos, no solamente de los que votaran por él, sino que efectivamente si aquella elección del doctor Abelardo se diera o se concretara, pues en efecto también a aquellos que eventualmente no votaran por él, porque va a ser el presidente para todos. Entonces, no es cualquier cosa, digamos, merece e invitamos a la reflexión de toda la ciudadanía sobre este aspecto. Y sería importante que los candidatos siempre aclararan muy bien cuáles son esas prioridades y no se maneje una retórica vacía, sino que realmente comprendan las obligaciones que la Constitución impone. Para Gabriel, el presidente Gustavo Petro tiene nacionalidad colombiana y también la italiana. ¿Qué comparación se podría hacer en este caso? No, pues yo flaco, y obviamente acá el doctor en Derecho Constitucional es Jason, pero hilando en extremo el argumento de que puede haber una incompatibilidad independientemente del juramento que se haga frente a un país. Si el día de mañana estallara una guerra, el presidente Gustavo Petro como el día de mañana Abelardo estarían enfrentados al mismo dilema y al mismo argumento de incompatibilidad. Entonces, yo sí creo que es válido cuestionar, digamos, que en el diseño constitucional no haya una prohibición expresa para que justamente
no puedan abrirse escenarios de incompatibilidades como lo plantea el doctor Torres, pero creo que hoy en día tanto la Constitución como el régimen de incompatibilidades e inhabilidades tiene que ser leído de una manera restrictiva y entonces advertir la inconveniencia de que un presidente pueda tener otra nacionalidad y que puedan entrar en choque intereses de los dos países de los cuales él es nacional, no significa, más allá de advertir esa inconveniencia, que haya una prohibición o que haya un riesgo o que haya de alguna manera un límite legal que le impida a un presidente tener doble nacionalidad. Entonces, lo que creo es que esta discusión es importante. No sé qué tan importante o qué tan estratégico o qué tan pensado haya sido ponerla una semana antes de las elecciones, cuando sabemos que el candidato de la Espriella ha sido candidato hace un año, y que en todo caso no es un caso exclusivo del candidato de la Espriella. Creo que sí hay, digamos, un veneno o es una manzana envenenada y tiene un efecto político por el momento en el cual se hace y por las implicaciones que estos juristas le quieren dar a una supuesta incompatibilidad que puede ser cuestionada también desde un punto de vista legal y constitucional. Sí, Gabriel y doctor Torres, mire, para agregarle, digamos, a este debate y justo en la línea en lo que usted está mencionando, Gabriel, hay otra carta de otros exmagistrados que me acaban de enviar. Dos exmagistrados de la Corte Constitucional hicieron contraposición al comunicado de exmagistrados y señalan que es inadecuado emitir conceptos públicos una semana antes de las elecciones, ya que se pone en duda la capacidad jurídica de los candidatos, desconoce la votación pública y desconoce el estudio que hizo de los candidatos el Consejo Nacional Electoral. Sobre la nacionalidad norteamericana dicen: no existe en derecho colombiano inhabilidad para que un ciudadano colombiano sea elegido, ni tampoco existe incompatibilidad para que se posesione como presidente de la República, pese a tener más nacionalidades. ¿Qué decir, profesor Torres, al respecto de este otro concepto, de esta carta? Lo primero decir que este tema se presenta con la nacionalidad norteamericana, más no con la italiana, por la manera, por los requisitos y circunstancias en que ocurre el hecho de como la forma en que se adquiere la nacionalidad italiana. Entonces ahí hay diferencias, ¿sí? Lo otro es el momento, ¿no? Entonces, efectivamente, uno sabe y digamos que se puede discutir si el momento es adecuado o inadecuado. También podríamos hacer una lectura diferente, y nos corresponde a los ciudadanos, y nos corresponde a los ciudadanos que hemos tenido la posibilidad de tener acceso a la administración de justicia, que hemos tenido acceso a la educación, pues advertir este tipo de cosas, justamente en el momento que hay que hacerlo. ¿Sí? Hace parte de la participación ciudadana garantizada en la Constitución, es parte del ejercicio de los derechos. No corresponde, en mi opinión, si hubiese esas preocupaciones por parte de los sectores que bien lo quieran hacer, también es el momento para participar activamente como ciudadanos, y no tener esa lectura que siempre hay una animadversión, ¿sí? O un interés. Lo digo claramente. Hablo por muchos de los firmantes que conozco y de mi parte particularmente, que no tenemos ningún interés particular de nada, ni con el candidato A ni con el candidato B. Pero sí tenemos el interés de hacer o generar una reflexión sobre lo que los compañeros, los abogados, exmagistrados que me está contando. No conozco la misiva. Sin embargo, me parece maravilloso. Se trata de eso, se trata de abrir la discusión, se trata de entendernos y abrirnos en democracia a hablar de distintos temas, unos más técnicos, otros más generales, y ojalá salir de ese estado simplemente emocional de la política. Porque creo que hay un gran problema, y es que estamos solamente reaccionando emocionalmente. Así que si vamos a tener debates de distinta índole, de esta y de otra índole, me parece que es sano para la democracia colombiana, y agradezco mucho que los medios hagan ese cubrimiento, porque creo que ayuda a ilustrar a los ciudadanos, y los ciudadanos tendrán elementos no emocionales, sino jurídicos o racionales, para que puedan tomar una mejor decisión. Listo. Bueno, si les parece, entonces hablemos ahora de otro tema, y es las movidas de las campañas. Hoy el candidato Iván Cepeda, Luis Eduardo, habló y hizo en una rueda de prensa una serie de señalamientos contra el candidato Abelardo de la Espriella. Vuelve a vincularlo con el paramilitarismo,
lo acusa de haber creado una fundación precisamente con cabecillas paramilitares, habla de congresistas que llegaron al Congreso de la República seleccionados y apoyados por paramilitares. Sí, escuchemos lo que dijo el candidato Iván Cepeda. Para resumir los hechos, existen numerosas versiones, investigaciones, compulsa de copias, declaraciones ante órganos de justicia, ante comisiones de la verdad o el Centro Nacional de Memoria que indican, primero, que de la Espriella habría creado y liderado una fundación que múltiples comandantes o jefes paramilitares indican como una organización creada por las Autodefensas Unidas de Colombia con fines políticos en medio de su proceso de desmovilización. Segundo, que entre las actividades que realizaba esta fundación se seleccionaban, como es uno de los casos de los testimonios que acabo de recordar, candidatos al Congreso de la República apoyados por los paramilitares. Tercero, que en un sitio de reclusión de la Espriella habría ofrecido un soborno a uno de los jefes paramilitares, el señor Juancho Dique, para guardar silencio en sus declaraciones en Justicia y Paz. Cuarto, que habría adquirido un predio de un familiar de un condenado paramilitar con un título para que se convirtiera también en socio comercial a través de familiares de este jefe paramilitar en empresas en las que tenía participación de la Espriella. Y quinto, que habría contribuido a entregar sobornos para la elección del exfiscal general Mario Iguarán, quien actuaría como garante de la impunidad de los jefes paramilitares. Pues esto era lo que decía el candidato Iván Cepeda, pero mire, Luis Eduardo, el candidato Abelardo de la Espriella también publicó una carta que le envió al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y dice en su trino: hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el gobierno de los Estados Unidos, la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción, es decir, lo que escuchábamos del candidato Iván Cepeda, denunciarme por lo único que sale de su boca, abro comillas, paraco, cierro comillas. Dice, cortinas de humo, entraste en pérdida, Cepeda. Eso dice el candidato Abelardo. Pero además, en la carta que le envía a Christopher Landau, habla de la orientación de grupos armados ilegales para presionar la votación. Está hablando de zonas donde hay presión de las disidencias de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo, y que buscarían favorecer a Iván Cepeda. Pues, profesor Torres, Gabriel, las dos campañas, lo que hemos visto hoy, a pocos días de esta segunda vuelta, es que no hemos visto debates, digamos, en medios de comunicación. La posibilidad de un debate está remoto, sin embargo, sí está lluvia de ataques y tensión entre las dos campañas que avanza con el paso de los días. Empiezo por usted, Gabriel. Pues Rubén, es lamentable que verdaderamente una campaña, y uno puede entender que hoy en día la política es emocional, que la política hoy es buscar enemigos y no opositores, que deja de ser el lugar de la deliberación para convertirse en el cuadrilátero de una batalla descarnada, pero estamos viendo es una campaña que en vez de refutar las ideas de uno y del otro, lo que hace son ataques ad hominem, es decir, los ataques a la persona, a la integridad de la persona, a su capacidad para gobernar. Y claro está que esos son temas de interés público. El quien va a ser jefe de Estado, pues obviamente es llamado también a tener una hoja de vida íntegra, no tener ninguna mácula en su pasado, pero pareciera que el interés detrás de esto, que además son noticias ya conocidas, muchos de esos procesos ya en contra del doctor Abelardo fueron archivados, así como muchas de las acusaciones que hace Abelardo frente a Cepeda y sus vínculos con las FARC han sido desestimados por la justicia. Lo que estamos viendo es una ausencia completa de debate de ideas
y una campaña concentrada en el ataque a los candidatos, a su integridad, a su talante, y eso simplemente desdibuja el debate público y la deliberación democrática. Es una campaña que ha llegado a unos niveles, si se quiere, de suciedad política intensa, que atiza la polarización y que simplemente genera unas heridas y unas fracturas de las cuales va a ser muy difícil salir en el futuro próximo. Doctor Jason, estos ataques mutuos, el uno le dice paraco, el otro le dice guerrillero, hay grupos que están presionando con las armas para favorecerlo. ¿Estos ataques simultáneos pueden terminar nuevamente en los estados judiciales, los dos candidatos presidenciales? Sí, esta historia ya la hemos visto con anterioridad. Efectivamente, en distintos escenarios donde el doctor Iván Cepeda también ha estado vinculado, el doctor de la Espriella también ha estado en escenarios judiciales relacionados justamente con delitos pues, relacionados con el buen nombre, etcétera. Y estoy de acuerdo con Gabriel en lo que está señalando. Yo creo que debemos concentrarnos en invitar a los candidatos a que los ciudadanos necesitamos escucharles sus propuestas y que debatan sus propuestas. Sin perjuicio, desde luego, de que se ahonden las investigaciones que sea necesario. Gabriel lo señalaba y es cierto, es que hay varios procesos de uno y de otro candidato que ya han pasado por la justicia y que de alguna manera algunos de ellos podríamos considerar refritos, pero si hay hechos nuevos y la justicia debería actuar, pues creo que lo que deberíamos confiar es que la justicia efectivamente lo haga. Pero efectivamente no es la coyuntura, la justicia se va a demorar, los medios que se utiliza para esclarecer estos temas deben gozar de todas las garantías, etcétera. Y al final, pues esto se vuelve un distractor de lo que considero realmente importante, claro, que está en el régimen democrático constitucional, y es, a ver, cuáles son las propuestas, cómo es realmente aquello para, digamos, de fondo, de contenido, para que los ciudadanos puedan tomar la mejor decisión informada. Sí, propuestas, eso es lo que, digamos, esperan los colombianos y el país a pocos días de la segunda vuelta presidencial, y pues seguiremos analizando aquí en Sala de Prensa durante los próximos días también estas movidas de las distintas campañas. Luis Eduardo, gracias. Bueno, a usted muy amable por la invitación. Una campaña que continúa con la camiseta de la Selección Colombia. Sí, señor. El juez le dijo a Abelardo, sí, puede usar la camiseta. Todos los colombianos, dice el juez, que pueden usar la camiseta de la Selección Colombia. Muchas gracias, Gabriel, también por su aporte también, y al profesor Jason Torres también por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. Muchas gracias, buenas noches. Y buenas noches a ustedes, gracias por estar con nosotros. Continúen con la programación de Noticias Caracol en Vivo.